Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian y conmigo desarrollamos la asignatura de Historia. Como tú puedes, vamos a hacer Historia del Perú. La clase está dirigida para los chicos de pre y el tema se llama la República Aristocrática número 1. Jovencitos de pre, este es ya prácticamente nuestro último tema. ¿Ya? Entonces, vamos a poner atención porque hasta este tema te viene tu evaluación bimestral. ¿Ya? Entonces, en este cuarto periodo, no te olvides, hemos hecho nada menos que 6 temas. Y de esos 6 temas te viene tu evaluación. ¿Ya? Así que comencemos. A ver, miren, el tema, ¿cómo se llama? La República Aristocrática, parte número 1. Pero pon atención rapidito a lo que te voy a decir. Mira acá. Si hacemos una línea del tiempo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Te acuerdas? Viene el primer militarismo. Después del primer militarismo, ¿qué cosa viene? El primer civilismo. ¿Y qué viene después? La guerra con Chile, ¿te acuerdas? 1879 hasta el año 1883. Hemos hecho ese tema, ¿cierto? Esta es la guerra con Chile. Desde el año 1883 hasta el año 1895, ¿qué cosa hemos hecho la semana pasada? El segundo militarismo, ¿cierto? Nuevamente los militares llegan al poder, pero en esta ocasión ya vienen después de qué? De la derrota de la Guerra del Pacífico. ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces, a este segundo militarismo, ¿cómo también se llama? Reconstrucción nacional. Ese hemos hecho la semana pasada. Terminamos este segundo militarismo o reconstrucción nacional y miren, desde el año 1895 hasta el año 1908, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? Es, miren, lo llaman segundo civilismo. Profe. Entonces la secuencia es primer militarismo, primer civilismo, segundo militarismo, segundo civilismo, o lo llaman la República Aristocrática. ¿Me dejo entender? Entonces vamos a tratar desde el año 1895 hasta el año 1908, porque vamos a hacer la República Aristocrática nada menos que la parte número 1. Y entonces, acá están los presidentes que vamos a tener en la República Aristocrática. Y vamos acá, la definición de la República Aristocrática, ¿correcto? Miren qué nos dice que es acá. Es un periodo, claro, del año 1895 al año 1908, ¿ya? Es un periodo donde predomina la oligarquía agroexportadora. Es decir, chicos, los grandes hacendados, los llamaban los varones del azúcar, los que más tenían dinero en el Perú, gobernaron, en otras palabras. A eso se llama, por eso se llama República Aristocrática, porque gobiernan los que tenían el poder, la riqueza, en base a la agroexportación. Miren, ve, una oligarquía financiera y civilista. ¿Qué significa? Que nuevamente el partido civil va a venir. ¿Correcto? Miren, que ejerció un dominio completo en la sociedad peruana mediante el accionar de un Estado liberal, pero miren, opresor y excluyente de las grandes mayorías. Miren acá, primera característica de esta república aristocrática o segundo civilismo. Están vinculados familias de la aristocracia, es decir, los que tenían poder, posición económica y la hegemonía civilista. ¿Qué significa? Que nuevamente el partido civil va a gobernar. Miren acá, los grupos de poder, o sea, los que gobernaban estaban ligados a qué actividades, al comercio, la banca, gamonalismo o latifundio son los terratenientes, los que tenían extensas tierras. Miren acá, marginan a todo aquello que proviene nada menos que o emane de la raíz popular. Acá lo que único va a interesar en este periodo es una clase determinada en el Perú. A nivel mundial está ya la Primera Guerra Mundial, ideológicamente se manifiesta el indigenismo y el anarcosindicalismo, que otro vamos a ver, y se inicia la jornada laboral por las 8 horas diarias de trabajo.
Tú sabes que hoy en día la jornada laboral son 8 horas, pero para que se geste esas 8 horas, ¿dónde se ha luchado por esas 8 horas? En este periodo llamado la República Aristocrática. ¿Ya? Listo. Muy bien. Fíjate acá en este mapita. En este periodo aún, miren, ve, aún el Perú mantiene este territorio. Miren, profe, aún mantenemos este territorio, sí. Esto, estábamos en una pretensión con quienes, con Chile, ¿te acuerdas? Nunca se llevó a cabo el plebiscito, ¿te acuerdas? Por lo tanto, Tacna y Arica estaban momentáneamente en manos chilenas y esta parte estábamos cediendo a Brasil ya, ¿correcto? Ya, miren acá. ¿Cuáles fueron las actividades económicas? Ojo chicos, ya no hay guano, ya no hay salitre. ¿Pero qué empieza a aparecer en el Perú? Materias primas, petróleo, en Piura, el caucho, en Loreto y Iquitos, las grandes haciendas azucareras, el caña de azúcar, la minería, el algodón, la lana. Es decir, los que eran propietarios de estos recursos o tenían posesión sobre estos recursos eran los que prácticamente gobernaban en el Perú. Ahí están las características económicas. ¿Cuál fue el modelo económico que se aplicó? Extractivo. El petróleo se extrae, el mineral se extrae, el caucho se extrae. Como un modelo básicamente extractivo de materias primas, ¿no? Exportador, acá nos consideramos como un país exportador de materias primas. ¿A qué países? Principalmente Inglaterra y Estados Unidos. Teníamos una dependencia norteamericana. Las empresas, ¿de qué capital? Por lo general son de capital inglés. ¿Qué se desarrolla? La agricultura, el algodón, la producción de azúcar. Surgen los enclaves. Este es muy importante, te voy a preguntar. ¿Y qué cosas son los enclaves? Los enclaves eran las empresas de capital extranjero, sobre todo inglés y luego norteamericano, que se dedicaban a extraer materias primas en un territorio con plena autonomía. Entonces, ¿quiénes eran los enclaves? Empresas que se encargan de extraer esas materias primas con total libertad. No se le puede controlar. Y estos enclaves eran mineros en la Sierra Central del Perú, enclaves en Cerro de Pasco, la Manning Company de Estados Unidos, en la costa, ¿no? Los Barones del Azúcar, el contrato Grace, Klinsenstein en Alemania. Entonces vamos a ver, chicos, que básicamente el Perú en este periodo se vuelve un país exportador de materias primas. Principales actividades, hemos visto, ¿no? La extracción petrolera, ¿no? Por la IPC, por la International Petroleum Company. Las agroexportación del azúcar, del algodón, en la costa norte y sur del Perú. Los varones oligarcas los llamaban los varones del azúcar. La extracción de los minerales del cobre, la exportación de la lana, la explotación del caucho. ¿Y el caucho para qué se usa? Para la fabricación de neumáticos, llantas. Estaba en boom, nada menos que la producción automovilística. Entonces te das cuenta que económicamente el Perú es un país básicamente exportador primario, extractivo. Solamente extraemos materias primas. Acá está la República Aristocrática, ¿no? Miren, acá está, lo llama segundo civilismo. Ahí está, ¿ve? Miren, periodo de estabilidad política y crecimiento económico, dirigido por qué partido, miren acá, por el Partido Civil, es decir, nuevamente el Partido Civil empezó a gobernar, basado en la exportación de materias primas, ¿en favor de quién? De Estados Unidos e Inglaterra. ¿No? Acá está también la economía, que exportábamos caña de azúcar, algodón, caucho, lanas, enclaves. ¿Qué eran los enclaves? Empresas que se encargaban de extraer nuestros recursos de manera libre, tanto en la sierra como en la Amazonía. Nuestro estado era liberal. ¿Ya? Y miren, acá, una vez más vuelvo a poner énfasis en los enclaves. ¿Qué son los enclaves? Empresas extranjeras. ¿A qué se dedican? A extraer nuestras materias primas. ¿Qué tipos tenemos? Agrarios en la costa norte central del Perú, ¿no? En la costa norte.
Producción, el algodón, la caña de azúcar. ¿Qué capital predomina? Grace, el inglés, el alemán, el Hüstener y el peruano Aspiada Candamo. ¿Cómo lo llamaban a estos? Los llamaban los varones del azúcar. ¿Mm? Y en los enclaves en la minería habían tipos, ¿ah? Tipos de enclaves, enganche, llanaconaje y correría. Pon atención porque de eso te voy a preguntar. ¿A qué se le llama enganche? ¿A qué llamaban enganche? Mírenme, era otorgar un sueldo por adelantado para endeudar y explotar. Es decir, ¿qué hacía el empresario? El empresario te adelantaba pagos, te adelantaba tu salario, pero con el compromiso que tú te endeudabas con él y estabas obligado a trabajar para él. Te enganchaba, pues, se me engancha. Fue una forma de explotación. ¿Cómo fue el llanaconaje? Esto fue en la sierra. Trabajo de la tierra de un hacendado a cambio de una parcela campesina. Es decir, en ese entonces el campesino no era propietario de la tierra. ¿Quién era propietario ahí? Nada menos que el hacendado, el gamonal, el terrateniente. Y el campesino trabajaba gratis para él, no recibía salario. Y a cambio, ¿qué le hacía el dueño? Le entregaba una pequeña parcela para que él pueda producir para él. ¿Mm? Sería llanaconaje. ¿Ah? Y la correría, esto es en la selva. Modo de esclavismo en la selva. Es decir, cuando a muchas aborígenes, ¿no? Habitantes de las zonas amazónicas, los explotaron en condición semi-esclava. ¿Para qué? Para extraer el caucho. ¿Y para qué sirve el caucho? Para la producción nada menos que de neumáticos, de llantas. Gobiernos. ¿Quiénes fueron los presidentes en este segundo civilismo? Nuevamente los civiles en el poder, o como se llama, república aristocrática. Ojo, estamos haciendo nada menos que la primera parte. ¿Y qué dice acá? Comenzamos con el gobierno de ¿quién? De Eduardo López de Romaña. Presidente el año 1899-1903. Ah, muy bien. Oye, miren acá. ¿Quiénes fueron a elecciones? Bueno, Nicolás de Piero la convoca a elecciones. ¿Quiénes participan? Un tal Guillermo Billinghurst, ¿no? Y Eduardo López de Romaña, que era apoyado por los civilistas, y Guillermo Billinghurst, que más adelante va a ser presidente, ¿no? No era un civilista, ¿no? Sino que tenía una posición diferente. Finalmente, ¿quién gana la elección? Nada menos que Eduardo López de Romaña es elegido presidente. Y Eduardo López de Romaña pertenecía a los varones del azúcar. No era cualquier persona, tenía una excelente posición económica Eduardo López de Romaña. Por eso la República Aristocrática fue el gobierno de los oligarcas, los que movían, los que eran dueños del Perú, de las haciendas, ¿no? Ya, entonces, ahí está. Entonces, Eduardo López de Romaña, su familia era pues pudiente, era un hacendado. ¿Qué sucede? ¿Qué se da en el gobierno de Eduardo López de Romaña? Se establece un nuevo contrato con la Sociedad Nacional de Recaudación de Impuestos. En ese entonces, bueno, hoy en día, hoy lo llamaríamos SUNAT. ¿Correcto? ¿De qué se encarga la SUNAT? De recaudar, de cobrar nuestros tributos. Pero en ese entonces no había SUNAT, sino ¿cómo se llamaba? Sociedad Nacional Recaudadora de Impuestos. ¿Ya? Y acá, mayor demanda mundial de la caña de azúcar y el arroz. ¿Ya? ¿Qué más? Se crea la Compañía Salinera del Perú para administrar el estanco de la sal. Quiere que había estatismo por parte del Estado. Y miren, se da la ley del patrón de oro ilegítimo, ¿no? El sistema de enganche, miren, ¿ve? Lo que decía, ¿no? Es decir, que te adelantaban salarios, pero bajo la condición que tú quedabas enganchado, obligado nada menos que a trabajar. Mira acá, fundó la Escuela Nacional de Agricultores. Dictó, miren, esto es muy importante, los nuevos códigos de agua, minería y comercio. ¿Y para qué? Para que las grandes empresas mineras
pudieran usar el agua y no pagasen por ese agua. Y también los grandes hacendados de la costa norte, para regar sus campos, inmensos campos de cultivo, tenían disponibilidad del agua. La minería, prácticamente el suelo que explotaba ese centro minero era propiedad de él. ¿Mm? Y del comercio, ¿no? Para favorecer a los grandes capitales. ¿Ve? Obras. Impulsó la colonización de la selva peruana. Es decir, chicos, ¿qué había en la selva peruana? Había caucho. Y muchos empresarios nacionales y extranjeros empezaron a establecerse en Iquitos por el boom del caucho. Fundó el departamento de Puerto Maldonado, correcto, el departamento de San Martín, y la construcción, miren, del ferrocarril de La Oroya a Cerro de Pasco. Ese es el gobierno de Eduardo López de Romaña. ¿Sencillo? Sencillo. 1903. Ahora que viene acá, miren, dice el primer gobierno. Primer. Eso quiere decir que gobernó anteriormente. Y miren, ¿a quién es? José Pardo y Barreda. Él, José Pardo y Barreda, fue hijo de Manuel Pardo y Lavalle. Y él fue presidente del Perú del año 1872 al 76. Su padre ya había sido presidente. Y si te has olvidado, porque hemos hecho 2 clases atrás nada más, Manuel Pardo y Lavalle fue el que firmó, ¿qué cosa firmó? El tratado secreto, ni tan secreto, ¿con quién? Con Bolivia, que nos generó como pretexto para que Chile nos declare la guerra. ¿Y por qué a esta república aristocrática lo llaman segundo civilismo? Porque nuevamente los civiles son los que van a controlar el poder. ¿Ve? Profe. Entonces, José Pardo y Barrera era hijo del expresidente que nos metió en apuros. Era en la nueva generación del civilismo, si lo quieres llamar. Miren, ve, partido civil, jóvenes turcos, así eran llamados, ¿no? Muy bien. ¿Quién convoca elecciones? Nada menos que Eduardo López de Romaña. Pero miren, fíjate acá. Eduardo López de Romaña fue presidente en el año 1904. O 1903, miren acá. 1903. Del 99 al año 1903. Acá 1904 al año 1908. ¿Qué es lo que pasa? Que brevemente tuvimos un presidente entre el año 1903. ¿Quién fue elegido presidente? Nada menos que Manuel Calderón. Y él debe haber gobernado hasta el año 1907, pero no, porque al año siguiente fallece. ¿Quién fue presidente ahí? Francisco Calderón. ¿Correcto? ¿Ya? Él nada menos que fue presidente. Pero fallece, ¿correcto? ¿Ya? Y se convoca a elecciones. ¿Y quién gana elecciones? Nada menos que José Pardo y Barreda. ¿Quiénes habían postulado? Nicolás de Piérola y José Pardo y Barreda, ¿no? Que era del Partido Civil. ¿Quién ganó? Él. Cuando él llega, chicos, se da un fuerte impulso, un fuerte impulso a la educación. ¿Correcto? Es lo que más se recuerda nada menos que este personaje, su trabajo en educación. Y él dictó la educación primaria, fue declarada obligatoria y gratuita. Imagínense, recién ahí, chicos, la educación fue gratuita y obligatoria para primaria. Construye 2.415 escuelas primarias y 280 escuelas secundarias. Sí, es un gran impulso a la educación en ese entonces. ¿Y qué había que formar? Docentes, profesores. Por lo tanto, creó la Escuela Normal de Varones. Y en esta Escuela Normal de Varones, ¿qué se hacía? Se formaba a los futuros profesores. Miren, para las mujeres, se permitió el ingreso de las mujeres a las universidades. Es decir, que la mujer no podía ingresar a la universidad. Y tuvo que haber una ley todavía para permitir el ingreso de las mujeres. Creación de la escuela nocturna para los obreros.
que no habían terminado la primaria, que no sabían leer, que no sabían escribir. ¿Mm? Miren, ¿ah? Ahora, en la sociedad surge la ideología anarcosindicalista, ¿no? Los sindicatos toman poder. Esto voy a resaltar, chicos, muy importante, voy a resaltar. Miren, comenzó la lucha por las 8 horas diarias de trabajo. Se inicia, pero todavía no se reconoce. ¿Y con quién se reconoce? Con él, pero en su segundo gobierno. Pero en su primer gobierno se inicia la lucha por la jornada laboral. Ojo, se inicia, ¿ya? Reglamentó la legislación del trabajo, ¿no? Bajo el ministro Matías Mancilla. Surge la Federación de Obreros y Panaderos Estrellas del Perú, el primer sindicato, ¿no? En sus obras públicas que hizo, inauguró la construcción de la cripta de los héroes, inauguró el monumento de Francisco Bolognesi, creación de las empresas eléctricas Lima y Callao, construye la transvía, transvía, no tren, de Lima al Callao. Con él renace la Marina de Guerra del Perú, acuérdate que habíamos sido derrotados por los chilenos, y ahora la Marina de Guerra había comprado 2 cruceros, el Grau y el Bolognesi. Se fundó la Escuela Superior de Guerra y se creó el departamento de San Martín. Fíjate, ¿eh? ¿Ve? Y en el exterior, invasión de los caucheros brasileños. El caucho era lo que se requiere en ese entonces. Brasil invade nuestro territorio y Chile sigue con la política de la chilenización. Es decir, que Chile todavía no nos quería entregar o no quería someterse al plebiscito para ver si Tacna y Arica regresaban al Perú. ¿Qué hizo Chile? Se encargó de movilizar a chilenos a Tarapacá, Arica y Tacna, porque era muy posible en ese entonces que ellos hubiesen perdido el plebiscito. Por esa razón, ya se inicia la chilenización. Luego viene el gobierno de este personaje muy controversial y con él terminamos la República Aristocrática, la parte número 1. Y miren lo que dice acá, primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía, primer gobierno, porque luego, posteriormente va a ser presidente del Perú. Este personaje va a estar considerado como uno de los mayores traidores de nuestra historia. ¿Y por qué Leguía? No por su primer gobierno, porque él gobernó en total 15 años. Profe, pero acá dice 1908-1915, 4 años, pero dice su primer gobierno. Es decir, que en su segundo gobierno gobernó 11 años. Pues se llaman el oncenio de Leguía. ¿Ya? Personaje muy controversial, ¿no? Muy bien. A ver, entonces Leguía, ¿no? Gana las elecciones, pero un grupo de pierolistas, de Nicolás, intentó hacer firmar la renuncia del presidente. Él no renunció, lo llamó el día del carácter. El partido civil se divide entre los leales a Pardo y los seguidores a Leguía, ¿no? Es decir, que habían recibido apoyo del partido civilista. Unos estaban con Pardo y otros estaban con Leguía. En este gobierno hay un fuerte ingreso del capital norteamericano y Estados Unidos empieza a perfilarse como potencia. Y mira acá, máximo apogeo del caucho. ¿A quiénes utilizaban para extraer el caucho? Nada menos que a los pobladores de las comunidades amazónicas, ¿no? Y el caucho dijera que era una materia prima para la producción de llantas. Miren cómo se extrae el caucho de las maderas. ¿Y qué hacían acá? Las famosas correrías, ¿no? Es decir, muchos fueron tratados como esclavos para extraer el caucho. Miren, ¿y por qué digo que este personaje, Augusto Bernardino Leguía, es muy controversial? Miren, estamos acá. Augusto Bernardino Leguía, 1908-1912. ¿Ya? Esto es lo que más me interesa, sus relaciones exteriores. Pero miren, postuló por el Partido Civil. Mira acá, pon atención. Economía, crisis económica, desempleo, huelgas, desplazamiento de capital inglesa norteamericano. Se solicitó un empréstito de 1.245.000 libras esterlinas al Banco de París. Nos endeudamos. ¿Ah? Se da la ley de accidentes de trabajo. Se produce el boom del caucho en la selva.
La primera huelga general de la Unión Textil de Vitarte por las 8 horas. Todavía no era oficial, ¿ah? Se luchaba. La huelga de trabajadores de las haciendas azucareras de Chicama. ¿Mm? La reforma se forma la Unificación Obrera Textil de Vitarte, Sindicato de Trabajadores de los Tejidos. Durante su gobierno de él, en el plano internacional, un tal Jorge Chávez cruza los Alpes, ¿no? Se descubre Machu Picchu. El piloto peruano Juan Bielovich realizó el primer vuelo sobre Lima. ¿Mm? Grandes cambios, se empieza a modernizar el Perú. Pero acá está lo más cuestionable de este Leguía. ¿Cómo nos fue con los otros países? Teníamos serios problemas con nuestros 5 países, con los 5 países fronterizos, ¿ah? Profe, serios problemas, sí. ¿Por qué? Con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile había serios problemas. Comenzamos con Chile. ¿Por qué nuestra relación estaba pésima con Chile? Uno, porque no se llevaba a cabo el plebiscito, ¿te acuerdas? Sobre Tacna y Arica. Pero ¿saben lo que pasa? Con Chile se da el incidente de la corona fúnebre del año 1908 en la cripta de los héroes. Acuérdate que un año antes se había inaugurado la cripta de los héroes. ¿Y saben lo que pasa? Que Chile nos manda una corona ¿no? Fúnebre, pero una corona nada menos que de bronce, ¿no? Y el Perú lo tomó esto como una actitud burlesca, ¿no? Porque se da pues el incidente de la corona fúnebre, ¿no? Por la presencia o por el objeto que nos había dado pues Chile como aparato floral. Las relaciones con Chile, aparte de la chilenización en América, estaba pésima. Con Ecuador, con Ecuador siempre vamos a estar en conflicto. Ecuador, ¿ya? Dice, atentados contra peruanos en Quito, Guayaquil, el Perú movilizó 23.000 soldados, pero Estados Unidos, Brasil y Argentina intervienen en el conflicto. Visemos el conflicto. Es que Ecuador siempre reclamaba que Maynas, toda esta parte del Perú, que Maynas le pertenece a Ecuador. ¿Y saben lo que hizo el Perú? Dijo, muy bien, vamos a un arbitraje. Vamos al plano internacional. Y Perú con Ecuador se fueron a un arbitraje internacional. ¿Y saben quién fue el árbitro? España. España dijo, oye, España, nosotros que hemos estado colonias hace tiempo de ustedes. Oye, ¿Maynas a quién le pertenece? Y dijo, no, Maynas es del Perú, no es de Ecuador. Y Ecuador no aceptó esto. Por eso nuestras relaciones con Ecuador estaban pésimas. ¿Ah? Con Colombia, todavía no nos quitan este territorio, todavía no nos quitan, ¿no? Colombia, esta zona entonces se llama el trapecio amazónico, y Colombia había invadido territorio peruano, y Colombia quería que la frontera fuese hasta acá, ¿no? Pero el Perú dijo, no estás mal, y se da un conflicto peruano-colombiano, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? por llamarlo así, se pone fin nada menos que con la victoria peruana, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Relaciones con Colombia pésimas. Miren, acá ya empezamos a perder territorio, con Brasil y con Bolivia. Con Brasil perdimos todo esto, miren, ¿no? ¿Ven? Estoy tachando. Y también esta parte de acá. Los especialistas que con el país con el que perdimos mayor territorio fue con Brasil. Y con Brasil firmamos un tratado que se llama Velarde, acá está, ¿ve? El tratado limítrofe de Velarde-Río Blanco. ¿Ya? ¿Cómo se llama, profe? El tratado de Velarde, me estoy saltando, Velarde-Río Blanco. Y con ese tratado cedimos todo este territorio, como tú puedes ver, en favor nada menos que de los brasileños. ¿Bien? Profe. ¿Perdimos todo eso con Brasil? Sí, mírenme. María, ahora no. Luego con Colombia, luego perdimos eso con los brasileños. ¿Con qué tratado? Se llama Velarde-Río Blanco. Con Bolivia también cedimos. Con Bolivia también perdimos territorio. ¿Cómo se llama el tratado? Nada menos que Polo Bustamante. Se llama así, Polo Bustamante. O solo un Polo David Sánchez Bustamante. Pero es más conocido como
las iniciales o los primeros apellidos de cada uno de estos ministros, ¿no? Es con Bolívar, si no es Polo, Bustamante. Ahí empezamos a perder entre chicos, fíjense ustedes. ¿Ves? Muy bien, jovencitos, eso es nuestro último tema. Hasta acá viene el examen, hasta el año 1912, del primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Y nos vemos en nuestra última asesoría. Chicos, nos vemos. Chao, chao.